infancia normal. Dicen que todo niño merece una infancia normal. ¿Pero qué es exactamente esta supuesta infancia normal? Muchos hablan de ella con ligereza, como si fuera un derecho garantizado, una etapa silenciosa y color de rosa de la vida. Pero pocos se detienen a reflexionar sobre el peso, el valor y la belleza oculta de este concepto casi invisible, casi utópico. Un regalo que no todos los niños reciben. ¿Qué significa realmente una infancia normal? Muchos darían respuestas diferentes, pero la mayoría serían específicas. No está hecha de grandes logros ni de glorias resonantes. Está hecho de mañanas tranquilas y apacibles, llenas del aroma a pan caliente y leche. De risas que resuena sin motivo. Es el lujo de caer y que alguien diga, está bien, levántate. Jugar hasta ensuciarse sin que nadie lo regañe. Dormir con la certeza de que mañana llegará con el mismo amor que ayer. Tener miedo a la oscuridad, no a los gritos ni a las criaturas. Llorar por un juguete roto, no por palabras ni acciones crueles. Soñar con dragones y héroes, no simplemente con una mañana apacible. Una infancia normal significaría crecer sin tener que defenderse del mundo. Vivir en una época donde el mayor desafío es compartir un juguete, no cargar con el peso de problemas que nunca deberían recaer sobre los hombros de un niño. Es permitirse equivocarse, tropezar, llorar, sin que eso cueste tu dignidad, tu seguridad, tu cuerpo ni tu propia vida. Es una etapa de inocencia donde el tiempo transcurre lentamente, donde los monstruos solo están debajo de la cama y nunca dentro de la casa. Donde la mayor amenaza son las tareas, no la ausencia de un abrazo. Una infancia normal no es perfecta. Pero es segura. Es sencilla. Está llena de amor, cariño y libertad. Esa libertad pura que solo conocen los pequeños. Correr descalzos, reír a carcajadas e imaginar mundos donde todo es posible. En esencia, una infancia normal es aquella que pasa desapercibida, porque nunca ocurre nada malo que deje huella. Esa sería la definición de infancia para muchos, pero no para Meili. Desde su nacimiento, nunca tuvo derecho a una infancia normal. Esa niña no conocía nada más allá del bosque y los majuns. Desde el momento en que nació y fue abandonada por sus padres, ya que nunca los conoció realmente ni recordó lo suficiente como para formarse una idea de quiénes eran, solo conoció el bosque, donde vivió con las criaturas que la acogieron gracias a su extraño poder. Un poder que atraía a las criaturas que siempre la rodeaban. Siempre estuvieron a su lado, cuidándola como padres, alimentándola como padres, enseñándole a vivir como solo ellos sabían. Haciéndola parte de la manada en la que vivían, aunque no sintieran por ella nada más allá del valor de la habilidad con la que nació. Era más bien un instinto sin emociones. Ella todavía sentía algo por ellos, tal vez porque eran los únicos que conocía, aunque fuera vagamente. Esa niña había vivido así desde su juventud. Correr con ellos, cazar con ellos, comer con ellos se volvió parte de su vida, incluso sus comportamientos agresivos, como gruñir o caminar a cuatro patas. Una vida sencilla para alguien que no tuvo otra opción que vivir así, como un majún. Eso fue hasta el día que conoció a esa mujer, era una fuerza sobrenatural como ninguna otra que la niña hubiera conocido. Apareció repentinamente en su bosque, mató a todas las bestias que conocía y luego se la llevó. Sin siquiera darles una oportunidad real de luchar. Y al final, cuando solo quedaba la pequeña, intentó luchar, pero no pudo. Cuando ella pensó que iba a morir, simplemente fue capturada por esa mujer. Elsa Graniert. Una asesina sádica, un monstruo, una criatura no humana a los ojos de todos los que no la conocían, que no habían sido salvados por ella y que desconocían su historia. Porque, al igual que la propia Meili, Elsa nunca vivió una vida común ni corriente. Simplemente sobrevivió a las adversidades que se le presentaron en su tierra natal, Gusteco. Fue Elsa quien le puso nombre, quien la adoptó como hermana y comenzó a enseñarle a ser una persona relativamente normal. A vestirse, a hablar, qué debía y qué no debía hacer. Algo que no le gustaba de lo que hacía su hermana. Presentarla a mamá, Capella, quien le hacía las peores cosas, como le había hecho a Elsa. Actos horribles que la hacían sufrir de todas las maneras imaginables, de maneras que odiaba, de maneras que a veces la hacían no querer vivir más, si existía la más mínima posibilidad de volver a soportarlo por el más mínimo error, porque sabía lo que podía pasar después de experimentar tal dolor en carne propia. Pero ella amaba a su hermana adoptiva y amaba cómo la cuidaban. Y siempre trató de usarla como ejemplo de cómo debía actuar. Imaginando que nunca perdería, que nunca moriría, y que algún día podría convertirse en una mujer como quien siempre la había cuidado, Meili quería ser como su hermana. Hasta el día en que se involucraron con el campamento de Emilia y todo comenzó a desmoronarse.
La primera misión de Elsa para asesinar a la semielfa. Se enfrentó a la Santa de la Espada y casi muere. La segunda misión, ahora de Meili. Sus pequeños animales fueron asesinados y perdió a todos los amigos que intentó hacer. Y la tercera misión que les esperaba a ambos. Fueron derrotados, y Elsa murió en combate a manos del niño tigre, algo que Meili jamás esperó, jamás imaginó que sucedería. ¿Y Meili? La capturaron, simplemente por ser niña, lo que hizo que alguien quisiera ayudarla. El dúo de asesinos, incluida la hija más eficiente de mamá, fue derrotado continuamente por ese grupo. Derrotado por alguien que para ellos no parecía especial en absoluto, Natsuki Subaru. Alguien sin nombre famoso, alguien que no parecía ser nadie. Solo un joven extraño que siempre estaba presente cuando la gente a su alrededor luchaba contra ellos y los derrotaba, mientras que él era solo una figura secundaria en ese campamento. La persona más olvidable y prescindible entre todas las figuras poderosas de ese lugar, cuyos logros no eran más que suerte. Pero Meili se dio cuenta de que estaba equivocada. Como todos los demás de ese campamento, ella fue traída a este teatro y se le dio el privilegio de observar el viaje de esa persona. Ese extraño joven que quería ayudarla a tener una infancia normal, según sus propias palabras arrogantes e idealistas. Porque Meili se dio cuenta que la persona que ella creía era solo un chico raro, que tenía una vida fácil lejos del sufrimiento, alguien cuya vida podía ser envidiada, y hasta cierto punto de la historia, Meili tenía razón. Natsuki Subaru tuvo una infancia envidiable en lo que respecta a sus padres. Un padre y una madre amorosos que lo cuidaron incondicionalmente, aunque él no se diera cuenta del todo. Una vida sencilla, lejos de problemas, aunque aislada y sin amigos, pero libre de sufrimientos como las brutales torturas que sufrió a manos de Capella. Pero una vez que llegó a este mundo, la locura y la demencia eran las únicas maneras de describir parte, o quizás toda, de lo que rodeaba su vida en este mundo. Locura. Demencia. Palabras que asustan y llevan el sabor amargo de lo inexplicable. ¿Qué son, después de todo, sino sombras distorsionadas de la razón? ¿Reflejos rotos de una mente que ya no se reconoce a sí misma? Dicen que la locura es lo opuesto a la cordura, ¿pero lo es realmente? Quizás no. Quizás la locura sea simplemente la cordura llevada demasiado lejos. Un reflejo demasiado puro, demasiado doloroso de una verdad que nadie quiere afrontar. No llega de repente, como un rayo. Se arrastra. En silencio. Empieza con un pensamiento extraño, una sensación de estar fuera de lugar. Un susurro que nadie más oye, una mirada que se queda demasiado tiempo en el vacío. Y entonces, se acomoda. Se pone cómoda. Y convierte la mente en un laberinto donde la salida cambia de ubicación cada día. La locura no grita. Susurra. Seduce. Persuade. Hace dulces promesas. Aquí nadie te hará daño. Aquí todo tiene sentido. Y por un instante, cumple. Porque en la locura, el dolor se suspende, el mundo obedece y el caos es el único orden que existe. Y en este reino sin rey, incluso el sufrimiento tiene lógica. Pero hay un precio. Siempre lo hay. Porque cuanto más tiempo permaneces en ese lugar, más difícil se vuelve recordar cómo era el mundo real. Y poco a poco, el rostro en el espejo se vuelve desconocido. Las voces familiares se convierten en ruido. Y tu propio nombre empieza a sonar como una mentira. La locura no es solo la pérdida de la razón. Es la pérdida de identidad. Es olvidar el sabor de las cosas simples. Se trata de encontrar normal lo absurdo y reírse mientras todo arde, no por valentía, sino porque ya no se siente el calor de las llamas. Pero hay algo aún más aterrador. A veces, la locura es la única salida de un mundo que enloqueció primero. A veces, el loco no es el que perdió la cabeza, sino el que se cansó de fingir que todo está bien. La locura es dolor acumulado, gritos inauditos, traumas sin sanar. Es el eco de todo lo ignorado. Un campo de batalla donde el único testigo es tu propio corazón herido. Y por eso, la locura no es debilidad. Es supervivencia. Una forma distorsionada de seguir existiendo cuando vivir en línea recta ya no es posible. Eso es lo que le pasó a Subaru, en opinión de Meili. Tras tantas muertes, tanto dolor, tanto sufrimiento a manos de quienes lo rodeaban desde que apareció y se involucró con la semielfa, que era el objetivo de su hermana cuando se conocieron. Su primera muerte fue a manos de la espada de Elsa, quien lo cortó por la espalda, matándolo. Un final trágico la primera vez que entró en su nueva realidad. Perdió la vida. Para Meili, quedó claro que cada vez que asesinaban a Subaru, incluso si regresaba, moría de verdad. Porque perdía todo lo que había vivido con otros durante esos bucles. El día que pasó con Emilia.
Su tiempo con todos en la mansión. Las conversaciones y promesas que hicieron. Todos los momentos increíbles que compartieron. Para ella, perder todo lo vivido, incluso si lo recordaba, era como morir, o peor. Pero lo que ella consideraba locura e insanidad era su forma de pensar. ¿Perdonar a quienes lo lastimaron? ¿Darle otra oportunidad? ¿Luchar por quienes no lucharían por él a menos que él les diera algo a cambio? ¿Buscar lo mejor de quienes lo lastimaron y lo mataron? Sí, para Meili, eso era locura. Le irritaba profundamente la facilidad con la que él hacía esas cosas. Incluso con ella. Él la perdonaría, como se mostraba en esa pantalla, la perdonaría por cada muerte que le causó. Las veces que lo maldijo. Las veces que lo hizo atacar. Las veces que lo arrojó por las escaleras. Para él, para Subaru, esas muertes eran perdonables, e intentaría redimirla con todo lo que tenía. Incluso ofreciéndole ser su hija. Su hija. Una declaración irritantemente amable, claramente destinada a hacerla abrirse y aceptar que él quiere lo mejor para ella, quiere darle la oportunidad de ser una niña normal. ¿Por qué? Porque Natsuki Subaru es una persona extraña. Un loco. Un demente. Alguien tan malo como un arzobispo del pecado, en quien irónicamente se convertiría en una ruta alternativa, debido a su forma de pensar. Todo por una mente fracturada por su pésima autoestima, con un apego demencial a cualquiera que le mostrara el más mínimo afecto o atención. Alguien que dio algo que no debía dar a quienes lo rodeaban, alguien que tiró a la basura algo por lo que todos debían luchar, ofreciéndolo a todos los que lo lastimaron cuando se lo dio, alguien que amablemente entregó a todos uno de los mayores regalos que una persona puede dar a los demás. Felicidad. Una palabra pequeña, ligera en la lengua, pero inmensa en el corazón. Muchos la buscan, pocos la reconocen. Y aún menos pueden retenerla lo suficiente para comprenderla. No es una explosión constante ni un grito de victoria. La felicidad es, a menudo, un susurro. Un breve instante. Un momento que pasa desapercibido hasta que su ausencia se vuelve insoportable. Para algunos, se esconde en lo cotidiano. En el olor de la lluvia al tocar la tierra seca, en el abrazo que llega cuando el alma clama por ayuda, en la risa espontánea en medio del caos. Para otros, es un sueño lejano, siempre presente, como un espejismo que se desvanece cuanto más corres hacia él. La felicidad no es la ausencia de dolor. Es la presencia de un significado. Es mirar el mundo y, incluso cuando todo está roto, encontrar una razón para sonreír, aunque sea por un segundo. Es saber que la vida no tiene que ser perfecta para ser buena. Se disfraza. A veces llega con el sonido de una vieja canción, el roce de la mano de un ser querido, o incluso con el recuerdo de un momento que en su momento parecía ordinario, pero que ahora se revela precioso. Así es la felicidad. Lo ordinario se convierte en oro con el tiempo. Pero también puede ser cruel. Porque cuanto más la conocemos, más tememos perderla. Y a veces, en la desesperación por aferrarnos a ella, la aferramos con demasiada fuerza, y se nos escapa entre los dedos como arena. La verdad es que la felicidad no se puede detener. Se visita. La felicidad, al fin y al cabo, es un breve descanso para el alma, un lugar donde, por un instante, todo cobra sentido. Y en ese instante, la vida se justifica. Y Subaru siempre ofrecería eso a todos. Le ofreció felicidad a Emilia, siendo la primera persona en creer en ella, tratarla con bondad y darle la oportunidad de crecer, creyendo en su potencial. Le ofreció felicidad a Remiram, siendo quien luchó para proteger y salvar a las dos hermanas, dándoles la oportunidad de ser felices, superando sus propios problemas. Le ofreció felicidad a Beatrice, a Otto, a Garfield, a Frederica, Krusch, Félix, Wilhelm, Julius, Anastasia, etc. Subaru Natsuki ofreció felicidad a todos, haciendo todo lo posible por protegerlos, por salvarlos. Muriendo decenas de veces para lograrlo. Enfrentando los peores dolores imaginables si era necesario, todo con tal de darles lo que creía que merecían, pero que nunca creyó que él mismo debiera tener. Felicidad. Algo que Subaru quería darle incluso a ella, queriendo salvarla, queriendo darle el sueño que a veces anhelaba. Una infancia normal. Que todos tuvieran un final feliz. Su mayor deseo. Un final feliz donde todos pudieran sonreír juntos al final. E irónicamente, ese deseo no lo incluía a él mismo. Un acto altruista, el altruismo es el don de dar sin esperar nada. Un gesto que nace de la compasión, de la empatía, del puro sentimiento de que la otra persona importa, incluso si nunca la conoces, incluso si nunca te da las gracias.
Se revela en las pequeñas cosas. Una mirada que comprende, una mano extendida sin exigencias, un acto silencioso que salva un día, o una vida, sin pedir nada a cambio. Pero el verdadero altruismo es una llama rara. Porque, al contrario de lo que la gente piensa, no es sencillo. Amar a los demás no es fácil. Ayudar cuando estás herido. Dar cuando estás vacío. Cargar con el mundo cuando apenas puedes con tu propio peso. Ese es el sacrificio del altruista. Sangrar por heridas ajenas. Y sonreír incluso cuando todo en tu interior quiere llorar. Subaru Natsuki, para muchos, y especialmente para ella, demostró ser precisamente eso. Tantas veces que Meili pensaba, ¿por qué no puede pensar más en sí mismo? ¿Por qué no decide dejar todo atrás como lo hizo esa otra versión de él y deshacerse de problemas que, para empezar, nunca fueron suyos? ¿Por qué no puede permitirse abandonar los deseos de los demás en favor de los suyos propios? Un acto egoísta. Por otro lado, está el egoísmo. Frío. Racional. Humano. No el tipo cruel y destructivo, sino el que dice, yo también importo. Yo también necesito algo. Un instinto de supervivencia, el deseo de preservar lo poco que uno tiene, el miedo a dar y no recibir, a amar y ser olvidado. El egoísmo es el muro que se levanta tras muchas caídas. Es el refugio tras muchas tormentas. A veces, no proviene de la malicia, sino del agotamiento. Del dolor de dar demasiado, confiar demasiado, perder demasiado. Es el llanto ahogado de alguien que finalmente decidió pensar en sí mismo. Por eso, en secreto, cuando Meili vio esa ruta, la que Subaru tomó para huir con la criada, viviendo una vida lejos de todo y de todos, lejos del dolor, lejos del sufrimiento, aunque fuera extraña, se alegró por él, aun sabiendo que él había matado a su querida hermana mayor. Un sentimiento compartido por otros. No lo culpaban por caer así, por querer escapar del ciclo de sufrimiento al que se enfrentaba una y otra vez. Meili-chan. Petra-chan. Saliendo de sus pensamientos mientras yacía en la cama, vio a la pequeña criada entrar en su habitación con una bandeja. La cena estaba servida. Petra era la encargada de llevarle comida a la ex niña asesina que no cenó con los demás, ya sea porque no la querían allí o porque ella misma no quería estar cerca. La pequeña criada fue la única lo suficientemente valiente, aparte de algunas otras, como para acercarse a Meili a pesar de todo lo que había hecho. Petra deambulaba por la habitación, que era bastante espaciosa para la joven asesina, con una cama mucho más cómoda que la que Meili tenía en su celda, algo justo para alguien que había intentado actos tan terribles contra sus captores, y que ya los había cometido contra otras personas inocentes o no inocentes. Colocó la bandeja en el escritorio, junto a la comida, mientras Meili, sentada en la cama, la observaba con cierto interés y curiosidad. Una mirada que siempre tenía para la chica de ojos verdes con un lazo en la cabeza. Todo porque Meili aún no la comprendía del todo. ¿Por qué Petra seguía tratándola como Subaru le había pedido? Con amabilidad, con paciencia, incluso después de ver todo lo que Meili le había hecho al chico que decía amar. Petra-chan, quiero preguntarte algo. ¿Qué pasa, Meili-chan? ¿Por qué sigues tratándome así, eh? Me tratas igual que Oni-chan, incluso después de verme matarlo tantas veces, ¿no te parece raro perdonarme así? Interrogación de cierre. Petra inclinó la cabeza, confundida. No me digas que crees que solo porque sucedió en bucles fallidos, ¿no cuenta? No. No lo creo. De hecho, no he perdonado a nadie como Subaru. Incluso ahora, no puedo hacerlo. Aunque admiro a Subaru, aunque lo quiero, no quiero ser como él. No porque no sea buena persona, sino porque su forma de actuar, su forma de pensar, no es sana. ¿En serio? ¿No me perdonaste? No. No te perdoné. Las palabras de Petra fueron sinceras, directas y afiladas. Como una espada que atravesaba el corazón de la pequeña asesina de una forma que ella no esperaba, pero lo hizo. Porque sentía más dolor del que quería admitir. Pero incluso ella tuvo que estar de acuerdo y aceptar que, en general, era justo. Ella lo había maldecido a muerte 2 veces, ayudó a Elsa a matarlo, ayudó a matar a Frederica, la niece-ama de Petra, en varios bucles durante el arco 4, e incluso lo mató en el arco 6 en las escaleras y destrozó su mente en una ruta alternativa que lo convirtió en un peligroso y loco asesino que hizo del matar un hábito, casando, junto a Shaula, a todos los que sabían su nombre, en un intento de recuperar sus recuerdos y traer de vuelta a Natsuki Subaru, el poderoso héroe que ayudó a todos a su alrededor. Meili sabía que no podía pedir perdón a Petra ni a Subaru, no cuando no había mostrado ningún remordimiento, y sentía que no lo merecía, aunque lo hiciera.
Porque en los 6 arcos y rutas que presenció, fue esa capacidad de conectar con los demás lo que los condujo por el camino que ahora seguían. Un camino por el que Subaru lo sacrificó todo. Entonces, ¿merecía ser perdonada? ¿Merecía siquiera pedir perdón? A los ojos de algunos, Subaru era el más fuerte por ser capaz de perdonar, perdón. Una palabra dulce para quien la recibe, pero amarga como la bilis para quien la ofrece. La gente habla de ello como si fuera leve, como si desearlo bastara. Como si fuera solo un gesto noble, un símbolo de fuerza. Pero no dicen cuánto duele. No te dicen que el perdón no es un simple está bien, porque a veces no lo está. A veces, el alma está destrozada, y aún así, se espera que sonría, y perdone. El perdón es un campo de batalla. Pero no contra la otra persona. Empieza con el dolor. Con el acto irreparable. Con la palabra que hirió, con la ausencia que destruyó, con la decepción que dejó un vacío donde antes había calidez. Y la primera reacción es resistir. Odiar. Alimentar el resentimiento, como si fuera una llama que nos protegiera del frío de la traición. Porque guardar rencor es fácil. Nos reconforta. Nos fortalece. Nos da una sensación de rectitud. Pero también nos atrapa. Nos corroe. Nos convierte en espejos agrietados, reflejando el dolor 1000 veces sin borrarlo jamás. Perdonar es dejar ir una justicia que nunca llegó. Es aceptar que no habrá vuelta atrás y afrontar la herida sin la promesa de que quien la causó la sanará. Y sigue diciendo, no quiero cargar más con esto. Pero no te equivoques. Perdonar no es olvidar. No es permitir que el dolor se repita. No se trata de fingir que no dolió. El verdadero perdón recuerda, pero elige no tomar represalias. Conoce el abismo y aún así se retrae. No por debilidad. Pero porque se da cuenta de que seguir odiando le da a la otra persona un poder que ya no merece. Perdonar es decir, me hiciste daño. Pero elijo liberarme. Y esa es una de las decisiones más valientes que cualquiera puede tomar. A veces, el perdón no es para la otra persona. Es para ti mismo. Es para dejar de ser prisionero del pasado. Es para despertar y respirar sin el peso de una cadena invisible. Porque al final el perdón no es absolución. Es una elección. Una cicatriz que decides no reabrir. Un paso hacia la paz, aunque todavía te tiemblen los pies. Subaru es alguien capaz de hacer todo eso por casi todos los que conocía, porque veía lo mejor y lo peor de las personas y se aferraba a lo mejor. Todo porque quiere ayudar a todos, porque quiere creer que al final todos pueden ser redimidos, porque, para él, todos importan, y quiere ayudarlos a todos. Todo porque el poder que tiene lo aísla, impidiéndole confesar su dolor. Tuvo que aprender a perdonar a todos, porque no podía permitirse volver a involucrarse con nadie que pudiera hacerle daño. Como en la ruta de la ira. Exactamente. No puedo evitar quererlo aún más por su corazón. No puedo evitar querer agradecerle profundamente cada vez que no renunció a ser un héroe. Pero tampoco puedo evitar odiar que se haya vuelto tan amable que muchos se aprovechan de su amabilidad. Y odio eso. De verdad, incluso ahora, aunque todos encuentren la manera de perdonarse a sí mismos y a los demás en nombre de Subaru, yo no podré hacerlo. Quiero que sea más egoísta. Quiero que, cuando alguien le haga daño, no se contenga y se devuelva a lo que le hicieron, aunque intente ver lo mejor en esas personas. Y ahora que todos saben por lo que ha pasado, quiero que confíe en todos nosotros para ayudarle a superarlo cuando suceda. ¿Quieres consentirlo? HHU. No así, Meili-chan, no me molestes. HMPH. Pero algo así. Quiero que deje de perdonar a todos. De hecho, quiero que deje de malcriar a quienes le hacen daño. Quiero que se dé cuenta de que, aunque diga que su sufrimiento ocurrió en bucles fallidos, sigue importando porque le ocurrió a él. ¿Quieres que se convierta en alguien con sentido común como los demás, Sí, cualquiera lo desearía después de ver la locura por la que pasó. Hablando en el tono seductor que Elsa le enseñó desde que empezó a aprender a hablar, Meili balanceó ligeramente sus piernas, dando la razón a las palabras de alguien que, aun afirmando no haberla perdonado, todavía la trataba con la suficiente amabilidad como para hablarle en esos momentos en los que estaban juntas. Dicho esto, no te perdonaré como lo hace Subaru, no si no decides cambiar. Y si algún día decides ser mejor persona, aunque no te perdone, puedo ser tu amigo. ¿Te das cuenta de lo contradictoria y extraña que es esa afirmación? Lo sé, lo sé. Perdonar a alguien no significa necesariamente que te caiga bien, al igual que ser su amigo no significa haberlo perdonado. Ese es nuestro caso. Si Meili-chan logra ser una buena chica, me haré tu amiga, aunque tal vez nunca perdone las cicatrices que dejaste en el corazón de Subaru.
Meili no pudo evitar mirar con sorpresa a la criada que salía de su habitación privada. Qué grosero invadir la habitación de una dama para escuchar a escondidas una conversación entre dos chicas, ¿lo sabías, Alpa-chan? Guau. Me notaste aunque estaba escondido. Hablando sin girar la cabeza, Alpa emergió de las sombras de la habitación como si se hubiera materializado de la nada. Petra-chan está creciendo de una forma inesperada. De verdad, está mostrando una evolución diferente. No lo perdona todo, pero tampoco les cierra la puerta a quienes la rodean. Incluso a quienes la matarían, como tú, les da la oportunidad de mostrar la faceta que Subaru cree que existe en ti. Oni-chan es demasiado idealista sobre el lado bueno que todos pueden tener, dices eso, pero si no fuera por esa misericordia, cientos, si no millones, de personas habrían muerto por la incompetencia de quienes lo mataron y lo hirieron. Es curioso cómo, aunque indirectamente podríamos culparlos, muchos ni siquiera pertenecen al culto de la bruja. Extraño. Pero por tu expresión, no es solo tristeza o confusión por su perdón a los demás. Es específicamente porque no lo extendió a Elsa, ¿verdad? Tocando directamente la herida, Meili apretó las sábanas entre sus pequeñas manos. No puedo culparlo por eso. Oni-chan es amable, demasiado amable para su propio bien cuando se trata de la gente que lo rodea. Si ese tigre idiota no hubiera matado a Elsa o Nee-chan, habría intentado ayudarla a cambiar, aunque todos se opusieran, porque es así de estúpido. Estoy seguro de ello después de todo lo que le he visto pasar y perdonar. Qué inesperado. Pensé que vería lágrimas, mocos, rabia. Nada de madurez. Uf. No es que me importe, ya que el resultado, bueno o malo, me beneficia de todas formas. Y más aún cuando mis expectativas se ven trastocadas por quienes se meten en mi jueguito de manipulación y diversión. Si esperas que la gente se enoje por tus palabras, deberías decir cosas así más a menudo, Alpa-chan, ¿en serio? Bueno, me esforzaré más en ese aspecto. Porque me da igual si le caigo bien a la gente o no. Al fin y al cabo, no tengo mucha conexión con la mayoría de ustedes, ya que no los conozco bien, aunque conozca sus historias, porque solo conozco una parte a través de Subaru. Hablando con indiferencia, Alpa se encogió de hombros con una sonrisa juguetona y burlona. Alpa-chan, ¿cuáles son tus verdaderos objetivos al mostrar toda esta historia sobre Oni-chan? ¿Podrías decírmelo? No oculto lo que quiero. Quiero ver qué harán todos ustedes. ¿Se unirán? ¿Se separarán? ¿Lucharán cada uno por quedarse con él o se unirán para protegerlo? ¿Qué hará cuando se dé cuenta de que lo viste todo y cambiaste después de esa experiencia? ¿Qué me motiva? Mi infinita curiosidad por ver qué posibilidades se abren en esta historia, especialmente cuando cada palabra está escrita para forjar un futuro que podría ser bueno o malo. ¿Sabes? Suenas casi igual que esa bruja del santuario, Alpa-chan. ¿En serio? Guau. ¡Qué coincidencia! No es que me parezca malo, pero tampoco bueno. Mi objetivo es casi idéntico al suyo, pero con la diferencia de que, en lugar de un conocimiento infinito de posibilidades, mi mentalidad principal es aceptar el camino que Subaru elija al final. Sea bueno o malo, siempre que logre el resultado que quiero, lo demás puede ignorarse. ¿Y qué resultado deseas para Oni-chan? ¿Qué más? Quiero que sea feliz. Ya sea rodeado de sus amigos o sobre una pila de cadáveres y de inocentes. Mientras su corazón esté contento y realizado, puedo aceptarlo como héroe o villano, siempre y cuando se acepte a sí mismo al final, sin arrepentirse de su camino. Después de todo, al final, alguien tiene que aceptarlo, con todas sus virtudes y defectos, y yo quiero ser esa persona. Meili no respondió a esa declaración de la bruja. El tono que usó no transmitía malicia ni sentimientos negativos, ni siquiera románticos ni sexuales. Era casi el mismo tono que uno esperaría de la bruja de la envidia, amándolo sin importar el camino que eligiera, siempre y cuando fuera feliz, siempre y cuando estuviera a salvo. Pero este sentimiento era más puro. Tan puro que Meili podía leer fácilmente a la criatura que se presentó como la bruja del tiempo, Alpha. Un ser que parecía desear sinceramente la felicidad de ese humano conocido como Natsuki Subaru por una razón aún desconocida para Meili, quien solo podía pensar, Alpa-chan es su hija. Dicho esto, no significa que los haya perdonado ni que les caiga bien. De hecho, no me cae bien la mayoría. Si no fuera por unas pocas excepciones, me desagradaría todo el mundo en este teatro. Porque incluso si él los perdona, mi corazón de verdad no puede perdonar a la mayoría de ustedes por lo que le hicieron, pudieron haberle hecho o le harán. Ya sean sus razones nobles o no.
Pero si el camino del perdón le trae verdadera felicidad al final, aceptaré a regañadientes su elección de cómo vivir su propia vida. Lo que me lleva a decir, cuando estén sufriendo, no vengan a mí en busca de consuelo, ¿de acuerdo? No diré cosas como, Subaru ya te perdonó, así que deberías perdonarte a ti mismo o realmente no hiciste lo que hiciste, así que no deberías culparte por lo que pasó en los bucles fallidos. No diré ese tipo de cosas. Personalmente, espero que todos se ahoguen en la culpa y sufran, siempre y cuando no vuelvan a lastimar a Subaru como ya lo hicieron. Y eso es todo. Suenas como una bruja malvada cuando quieres, ¿sabes? Suenas como un monstruo aterrador al decir esas cosas. No me culpes, es mi naturaleza. Aunque mi papá se esforzó mucho por cambiar mi forma de pensar. Y amo a mi superpapá. Aún así, terminé así, aunque nunca lo haya dicho, y es algo que nunca pensó, pero sé que es decepcionante que todos sus esfuerzos se desperdicien así, ¿sabes? Incluso lo compadezco por esforzarse tanto para evitar que me volviera así, pero todo fue en vano. Bueno, disfruta de la comida. Mañana volvemos a nuestras presentaciones, y el arco 7 va a incendiarse. Casi literalmente. Despidiéndose, Alpa desapareció en la oscuridad sin que pareciera importarle que podría haberse ido por la puerta del dormitorio. Pero así era esa extraña criatura, la que dirigía ese teatro. Meili se había acostumbrado a esas cosas, como todos los demás obligados a estar allí para cumplir los extraños deseos de la bruja del tiempo. Meili, por su parte, se permitió suspirar de cansancio al levantarse para ir a la bandeja con su comida. Una comida caliente y deliciosa que la llenaría y la dejaría lo suficientemente relajada como para que, a la hora de dormir, pudiera hacerlo sin problema. Disfrutando de una noche tranquila para descansar y recuperar la energía de su cuerpo, mente, corazón y espíritu, preparándose para el infierno que serían las siguientes funciones que aún les quedaban por presenciar en ese teatro. Estos eran sus recuerdos, cuando Meili regresó, estaba de nuevo en su celda, en el calabozo. Y no se quejó. Porque desde su regreso, había recibido visitas casi diarias de Petra para que pudieran jugar juntas tanto como fuera posible. Pero las visitas de Subaru se habían interrumpido debido al regreso de Rem, y ella no se quejaría. Meili podría tomarse más tiempo para reflexionar sobre lo que quería hacer. Tenía que decidir qué quería hacer con su vida. Porque sabía que Subaru no renunciaría a ayudarla, a intentar conquistarla, a integrarla a su familia para que pudiera tener una vida que Meili nunca tuvo la oportunidad de vivir. Y aún sabiendo que había cometido cosas terribles, su egoísta corazón quería aprovechar esa oportunidad. Así como su codicia era inmensa al desear el afecto de Subaru, el afecto que todos los demás parecían haberse ganado con el tiempo. En realidad, quería una oportunidad. Una oportunidad para seguir adelante, incluso si no recibía el perdón que sentía que no merecía. No solo por el deseo de tener una vida normal, una vida que siempre deseó para sí misma al oír y ver la vida de otros niños, pero que nunca pudo tener por su protección divina y por mamá, desde que se convirtió en una de sus hijas, sino también por su deseo personal de vengarse del arzobispo de la lujuria. Dos deseos egoístas propios. Pero quería cumplirlos, no solo por ella, sino por su hermana, quien, en algún momento, también debió desear una vida normal antes de convertirse en la cazadora de intestinos. Lo que necesitaba era paciencia. Finalmente, después de Priestella, Subaru volvería a verla y podrían hablar de nuevo. Hasta entonces, seguiría disfrutando de su estancia en ese lugar, tanto para protegerse de Capella como para darle más tiempo para demostrar su valía como aliada. Y lo demostraría cuando llegara el momento oportuno. Estaba en su celda, jugando como siempre, cuando se abrieron las puertas. Esperaba ver a Petra, como siempre. Pero entonces la vio, y la acompañaban otras figuras. Emilia, Beatrice, Félix y Reinhard, personas a las que había llegado a conocer y con las que había interactuado más profundamente en el teatro, junto con otras dos personas a las que solo había visto en pantalla. Alibel y Sarestia. Un grupo muy distinto, pero lo que más destacaba eran sus rostros, cuyas expresiones y el brillo en sus ojos denotaban una clara preocupación. ¿Le pasó algo a Oni-san? Preguntando con curiosidad, no pudo evitar pensar que tal vez su creencia optimista de que las cosas irían bien en el cumplimiento de sus deseos, ahora parecía arrogancia. Fin del capítulo. Petra masajeó suavemente su muñeca, girándola, tratando de deshacerse de la pequeña sensación de dolor que sentía en ella después de lo que había hecho. ¿Y qué había hecho aquella pequeña doncella? Sencillo. Golpeó a la bruja de la avaricia. Y no fue un golpe cualquiera, sino el más fuerte que jamás había lanzado.
Fue casi una escena cómica. La propia bruja les había dado permiso a todos para golpearla, si así lo deseaban, después de ver la proyección de la ruta de la avaricia. Y la pequeña Petra no desaprovechó la oportunidad. ¿Cómo te fue? Se levantó de su asiento sin que nadie se diera cuenta, pues todos seguían eufóricos tras haber tenido la oportunidad de golpear de nuevo a Roswaal, y caminó con paso decidido, incluso pasando por encima de los asientos, hacia la bruja de la avaricia. Apretó el puño izquierdo con todas sus fuerzas, e incluso sintió que su fuerza se había multiplicado de una forma que jamás imaginó. Cuando finalmente todos notaron lo cerca que había llegado de la bruja, ya era demasiado tarde. Petra ya había asestado un poderoso puñetazo en la cara de la mujer de cabello blanco, un puñetazo lo suficientemente fuerte como para dejar el lado izquierdo de su cara hinchado por el impacto. ¿Se arrepintió de ese acto? No, nunca. Después de todo lo que vio en esa pantalla, no se arrepintió de ningún golpe que le haya dado a Roswaal o a la bruja de la codicia en esa situación. De hecho, Petra estaba un poco enfadada porque nadie más se atrevía a hacer lo que ella hizo. Sobre todo porque, comparada con algunos de los demás, no era lo suficientemente fuerte como para causar un daño permanente real, lo cual había sido su deseo personal con ese puñetazo, aunque sabía que era improbable considerando el tipo de regeneración que tenían en ese lugar. Una regeneración comparable a la magia curativa de Félix o la autoridad de Minerva. Pero su ira también podía dirigirse a las mismas personas a las que resentía por no haber atacado a la bruja. Un torbellino de emociones recorrió su mente y su corazón palpitante. Porque desde que llegó a ese teatro, había crecido de maneras completamente inesperadas para alguien tan joven como ella. Por ejemplo, alguien de su tamaño no debería haber tenido el valor de golpear a una bruja en la cara, hacerse amiga de otra, o siquiera gritarle a una Minerva, en este caso. Una niña que se había enfrentado a 3 de los 9 brujos y brujos conocidos en la historia del mundo. Petra Leite se había convertido, en ese teatro, en una chica distinta a la que había sido en el pasado. Antes, Petra era solo una linda niña de un pueblo común. Consciente de su ternura, usaba pequeñas manipulaciones para conseguir lo que quería de los adultos y niños que la rodeaban, y lo hacía con mucha eficacia. Entonces, Natsuki Subaru apareció como su héroe, aunque no aceptaba ser visto así, especialmente cuando se trataba de Rem. Desde entonces, su vida había cambiado gracias a sus acciones y a sus propias decisiones egoístas de seguirlo en un intento por conquistarlo, convirtiéndose en sirvienta de la mansión solo para estar cerca de él, e incluso basando su elección de ropa en sus gustos. Una decisión que, sin saberlo, la metió en una trama mucho más profunda, una que no podía comprender, y que ni siquiera otros, mucho más experimentados y capaces que ella, podían comprender del todo. Y eso nos lleva a la razón de su enojo hacia la mayoría de ellos, especialmente hacia su empleador actual, Roswaal. Personas que abandonaron a Subaru, lo insultaron, lo atacaron, lo lastimaron, lo torturaron, lo destrozaron y, peor aún, lo mataron o lo llevaron a la muerte, ya sea por accidente o a propósito, de las formas más gentiles o crueles posibles. Algo que, para una joven enamorada como Petra, era devastador, algo tan terrible que hacía que su corazón doliera de una manera que no dejaba lugar para el perdón, a diferencia de Subaru. Y eso fue algo en lo que pensó profundamente. Qué admirable era realmente Subaru. Sintió un pequeño pinchazo en el cuerpo, como un codazo, que la hizo levantarse de la cama. Dejando a Frederica dormida, la habitación que compartían, a petición de Petra, era casi idéntica a la que tenían en la mansión. Y gracias al increíble trabajo de Sunee-sama, estaba impecable e impecablemente limpia. Pero no tenía tiempo para elogiarla por eso ahora. Lo haría cuando despertara. Frederica y Petra compartían una habitación para fortalecer su espíritu y soportar lo que habían visto, pues lo que se escondía tras el velo de la realidad había sido sorprendentemente macabro y las había marcado para siempre. Petra estaba especialmente agradecida por el apoyo emocional que le brindó la criada mayor, quien la consoló de todas las maneras posibles mientras lidiaba con su propio dolor al presenciar escenas tan grotescas. Incluso se permitían hablar de asuntos triviales durante los descansos para recuperarse, una forma de recuperar la normalidad. Tomaban té juntos y charlaban sobre temas diversos. A veces se unían otros, como Rem, Emilia e incluso otros candidatos, y en una ocasión incluso invitaron a los pequeños Tifón y Sekhmet, compartiendo los pequeños bocadillos que recibían. Puede haber sido preocupante cómo estos momentos de escape se volvieron más frecuentes a medida que las cosas empeoraban, pero esa fue precisamente la razón por la que necesitaban reconstruir sus mentes y lidiar con las dificultades que aparecieron.
Volviendo al motivo por el que se había despertado, a pesar de estar lista para dormir, fue ese pequeño pinchazo lo que le hizo sentir una sensación extraña, como si alguien la estuviera llamando para hacer algo. En este teatro algo así era extraño. Nunca había sentido semejante llamado antes. Petra caminó lentamente hacia la puerta, todavía sintiendo un leve dolor en el puño por el golpe que le había propinado a la bruja. El dolor la llenó de orgullo por ser la única lo suficientemente valiente o audaz para actuar cuando surgió la oportunidad. Salió al amplio pasillo. Un lado conducía al área de descanso. El otro era un pasillo aparentemente interminable que, por mucho que se esforzaran, nadie llegaba al final, pues allí estaba la habitación de Alpa. Y el empujón la impulsó a ir en esa dirección. Aunque muchos lo habían intentado y habían fallado antes, una vez Shaula intentó correr todo el camino y terminó siendo arrojada hacia atrás, golpeando accidentalmente con la cabeza a Julius, dejándolo inconsciente por el impacto. Petra comenzó a caminar de esa manera. Pasó por las habitaciones de otros miembros de su campamento y de los otros campamentos que estaban allí para observar la vida de Subaru en el teatro. Personas que también cargaban con gran parte de la ira de Petra. Y siguió caminando. Poco a poco, Petra continuó hasta que, sorprendentemente, se encontró en un lugar al que nadie más había llegado jamás. Frente a la puerta de Alpa, frente a ella había una puerta ligeramente rosada, con un letrero escrito en el idioma nativo de Subaru que no podía leer. Que se traducía como: intrusos, Fuen. Si es papá, puedes entrar. Y tenía un pomo con forma de dragón colorido con una sonrisa alegre y ojos amenazantes. Incapaz de leer las palabras, tocó el pomo y lo giró, abriendo la puerta y entrando en la habitación de Alpa. Esperaba encontrar un lugar oscuro o al menos un poco espeluznante. Pero no lo encontró, en cambio, era una habitación extremadamente extraña para una joven de otro mundo. Extremadamente colorida, diversa, llena de cosas demasiado raras para que ella las comprendiera, a pesar de haberlas vislumbrado brevemente a través de las visiones de Subaru de su mundo, como atisbos de la habitación de Aldebarán, quien también provenía de su mundo, y de las explicaciones de Beatrice cuando se encontraba en uno de sus momentos más humildes, dispuesta a compartir las historias que Subaru le contaba casi exclusivamente a ella. Era un lugar realmente extraño. Por ejemplo, la cama. Tenía un diseño extraño, alargada y de colores llamativos, y encima había una hamaca, en la que Alpa yacía, sosteniendo uno de los mangas del mundo de Subaru. Petra estaba en la puerta, mirándola con curiosidad. ¿Puedes entrar, Petra-chan? No te quedes ahí parada, por favor. Disculpe. Manteniendo un tono cortés, haciendo una reverencia y manteniendo la compostura que le habían enseñado durante su entrenamiento con Frederica, Petra entró y cerró la puerta tras ella, permitiéndose entrar en ese extraño lugar y echar un vistazo. Notó estanterías con otros libros de cuentos del mundo de Subaru. Su mirada recorrió toda la estructura de la habitación. Extraña, extravagante, brillante. No tan atractiva para alguien que no estuviera interesado en ese tipo de cosas, pero tampoco repelía a quienes estuvieran dispuestos a ver. ¿Qué es esto? Una cama con forma de coche de carreras. ¿Qué es una cama de carrera? Una cama diseñada para parecerse a un coche específicamente diseñado para carreras de alta velocidad, ya sea en competición o en servicio, o simplemente para quienes disfrutan de la velocidad. ¿En serio? Prefiero los coches rojos. El rojo siempre destaca mucho, ¿no crees? Al menos, creo que lo hace cuando está rodeado de otros colores. Y estoy bastante seguro porque tus ojos se posaron directamente en mi cama en cuanto viste su extraña forma y color, ¿verdad? Petra simplemente permaneció en silencio y asintió ante sus palabras. Aunque no entendía del todo los divagues de la bruja, al menos podía intentar captar algunas referencias al mundo de Subaru basándose en las palabras de su extraña anfitriona. Y entonces se fijó en la hamaca. ¿Para qué tener una cama si vas a dormir en una hamaca, Alpa-chan? La cama es una medida de seguridad. Personalmente, prefiero dormir en una hamaca. Me parece más cómoda, más interesante. Incluso puedo columpiarme si quiero. Pero puse una cama debajo para garantizar mi seguridad. Si me duermo profundamente, me doy la vuelta y me caigo, caeré en una cama cómoda en lugar del suelo duro. De verdad que lo odio. La verdad es que una vez me caí de la hamaca y me di contra el suelo, lo odié tanto que me traumatizó. ¿Te traumatizaste por una caída? Oye. No me culpes. Soy físicamente frágil y odio caerme de lugares altos y lastimarme al chocar con suelo duro. Lo evitaré lo más posible. Así soy.
Por eso incluso puse un colchón doble y un montón de almohadas ahí abajo para que cualquier caída sea lo más suave y segura posible. Ella explicó en un tono cómicamente dramático al hablar de su mayor trauma relacionado con la caída. Alpa cerró su pequeño libro. Dando vueltas en la hamaca, se dejó caer en la cama, incorporándose un momento, luego giró y dejó caer las piernas por el borde antes de poner los pies en el suelo y levantarse. Dejó el libro en la cama acolchada con varias almohadas para mayor comodidad. La bruja del tiempo caminó hacia un estante y chasqueó los dedos, haciéndolo más bajo como si el piso mismo lo absorbiera, y colocó el manga en su colección, formando una imagen. ¿Qué libro es ese? Es de la tierra de Subaru-sama, ¿verdad? Sí, sí. Petra-chan. Incluso las actualizo semanalmente usando mis poderes y un libro mío bastante especial. Solo por diversión, ¿sabes? Disfruto mucho las historias de su tierra y no puedo evitar entretenerme con ellas. Por suerte, como algunas se invocan antes y otras después, puedo tenerlas todas actualizadas e incluso completadas. ¿Te refieres a las versiones de Subaru-sama? ¿Algunas pueden venir de sus mundos antes o después? Exactamente. ¡Qué rápido piensas! Felicitaciones, Petra-chan. Envidio tu rapidez de aprendizaje, que te permite destacar tanto. En serio, no hay nada mejor que aprender rápido y disfrutar del resto del tiempo descansando. Lamentablemente, probablemente no podrás leer los libros e historias que tengo aquí, porque los traje en el idioma nativo del mundo de Subaru. Así que tendría que enseñártelo primero, y creo que te gustaría, ¿verdad? Quizás incluso puedas conectar más profundamente con él de una manera que a otros aún les cuesta. ¿Harías eso por mí, Alpa-chan? Urk. Abrumada por la emoción al escuchar tal posibilidad, Petra corrió y agarró las manos de Alpa, sacudiéndolas un par de veces en agradecimiento, tomando a la bruja del tiempo con la guardia baja y haciéndola emitir un sonido ahogado de disgusto. Dije que podría hacerlo o no. Es mi decisión. Aunque intentes convencerme, muchas gracias, Alpa-chan. Estoy en uno de esos eventos en los que tengo que hacerlo ahora, maldita sea. Ella gritó furiosamente, ahora luciendo cómicos dientes parecidos a los de un tiburón. Petra permaneció imperturbable, con su sonrisa brillante y alegre. Ese instante fue suficiente para destruir por completo cualquier posibilidad de que la bruja creara una atmósfera oscura o sombría. Alpa gimió de frustración, apretando los dientes. «Qué frustrante», murmuró inaudiblemente a la chica frente a ella. ¿De qué se trata la historia que estabas leyendo antes? ¿HM? One Piece. Trata sobre un chico con el poder de estirar su cuerpo como si fuera goma. Navega por su mundo, que, sorprendentemente para ti, está hecho de más del 90% de agua. Con pedazos de tierra, islas e incluso países enteros en medio de este vasto océano. Como dije, el chico, Luffy, quiere encontrar el mayor tesoro del mundo llegando a la última isla y convirtiéndose en el rey pirata. Pero en serio, a veces el ritmo me descoloca, ¿sabes? Como cuando hay una escena seria y de repente corta a un chiste tonto que se repite. Al mismo tiempo, hay tantos misterios sin resolver a lo largo de toda la historia que simplemente no puedo parar. Y. ¿Ya perdiste el interés? No. Solo me distraje. Parecías muy emocionado hablando de esa historia y pensé, nunca te había visto sonreír así. Alpa parpadeó, sorprendida al darse cuenta de que había estado sonriendo. Suspirando con resignación, la chica de cabello blanco dejó escapar otro gemido ahogado de frustración. ¿Cómo es que la pequeña Petra Leite parece tener el control total de nuestra conversación ahora mismo? Eso destroza mi orgullo absurdamente grande y el aura opresiva que he intentado construir y mantener todo este tiempo. Y es decepcionante porque es mi culpa que me manipulen así, aunque parezca que ni siquiera lo intentas. Me están criticando o elogiando duramente en este caso. Porque el tono de Alpa-chan suena amenazante, como si intentara aplastarme. ¿Qué te hizo pensar eso? Bueno, está bien, no me mires con esa mirada crítica. Alpa levantó las manos en señal de rendición ante los ojos entrecerrados de la chica vestida con un lindo pijama, lo que la hacía parecer todo menos amenazante. Quizás estoy pensando en intimidarte con mi poder abrumador, para ponerte en una posición en la que no puedas hablar de nada de lo que muestre o diga en mi sala de cine privada. Una amenaza velada, pero directa. Todo para justificar que me estás obligando a hacer algo que al principio solo te ofrecí en broma. Y eso es mi generosidad. En otros casos, sería un puñetazo en la cara y un billete de ida a la dimensión de los conejos. Realmente eres una persona muy mezquina, ¿no? Petra, decepcionada pero no del todo convencida, meneó la cabeza.
La pequeña criada no parecía creer las palabras de la bruja. Y eso nuevamente pareció irritar a Alpa. No ser lo suficientemente intimidante como para hacer que la criada temblara de miedo fue un golpe para su ego, especialmente porque no le gustaba lo cercanas que se estaban volviendo. Se quedaron mirándose fijamente durante unos instantes. ¿Por qué me llamaste aquí? Tienes una percepción muy aguda, y te das cuenta de que fue mi llamada directa la que te trajo aquí. Pensé que si no venías por voluntad propia, tendría que traerte yo. Como si secuestrarnos y ponernos en situaciones contra nuestra voluntad no fuera suficiente, aún así desperdiciarías tu dignidad y me arrastrarías hasta aquí sin siquiera darme opción. Al menos podrías ser más educado al hablar con nosotros y pedirnos que hagamos algo en lugar de obligarnos como si no tuviéramos libre albedrío, ¿sabes? ¿Libre albedrío? Si todos tuvieran opción, habrían huido con el rabo entre las piernas en cuanto presenciaron la primera muerte de Subaru, y jamás habrían aprendido nada más sobre su vida. Lo cierto es que, conociéndolos a todos, la mayoría de las veces elegirían el camino cobarde y egoísta de ignorar una realidad que ya se desarrollaba, justo delante de ustedes. Y no intenten mentir. Cuando vemos a alguien a quien amamos sufrir tanto, tendemos a querer apartar la mirada, para preservar la bonita imagen que nos hemos creado de él. Lo dijo en un tono más serio y triste, pero también desafiante. Petra no discutió. Admitió que quiso huir en cuanto vio las primeras muertes de Subaru y simplemente volver a su vida normal. Egoísmo, ¿verdad? Admitía abiertamente que las palabras de Alpa describían a la perfección cómo quería actuar. Fingir que todo estaba bien. Eso también la enfureció con la versión de sí misma del comienzo del viaje. ¿Quién habría elegido ese camino simplemente porque no podía soportar la tristeza? ¿Qué te hizo querer hablar conmigo? Puedo percibir la voluntad de ciertas personas dentro de mi teatro. Recopiló información íntima, nada demasiado profundo, no te preocupes, no me interesan los sueños húmedos de nadie ni con quien fantasea. Interrogación de apertura interrogación de cierre no te preocupes. Tus sueños son inocentes y tiernos, Petra-chan. El peor fue cuando Subaru estaba empapado después de la lluvia y griega. Uf. No. Petra le dio un puñetazo a Alpa en el estómago justo antes de revelar algo particularmente vergonzoso que la haría lamentar profundamente las historias románticas que leyó y sus persistentes y traviesos pensamientos imaginándose con Subaru en lugar de los personajes de esos libros. ¿Pensarías que la bruja del tiempo era físicamente fuerte? Te equivocas. Ese puñetazo, un puñetazo de la ser conocida como Petra, quien hasta entonces había desafiado valientemente las probabilidades, incluso sin temer a las brujas del pecado, demostró la incapacidad de Alpa para resistir. Se encorvó ligeramente, sujetándose el estómago, tratando de recuperar el aliento y enfrentar a su oponente en esta batalla de intimidación, que hasta este punto, parecía más como si Petra tuviera el control de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque, incluso en su propio dominio, no pudo defenderse de ataques sorpresa como ese. Algo que no había previsto. Ese puñetazo reveló la distancia física entre Petra, una chica sencilla sin ninguna habilidad física especial, y la bruja del tiempo, quien aún intentaba recuperarse, frotándose suavemente el punto donde había sido golpeada. Esto irritó profundamente a la pequeña bruja, recordándole tan humillante debilidad. No vuelvas a hacer eso, y no fisgonees en lo que no deberías. Alpa-chan, te ganarás fama de fisgón y pervertido si sigues espiando así la mente de la gente. También deberías tener cuidado con lo que revelas. Saber cosas así podría hacerte ganar 1 o 2 puñetazos de alguien menos paciente que yo. No quiero ni imaginar lo que Ramne-sama te haría. Si lo intentara, estaría probando suerte contra el poder que tengo en mis dominios. Ya he hecho prisioneras a la santa de la espada y a la bruja de la envidia. Aunque tuviera sus cuernos, ganaría sin problema, porque lo que me falta en habilidad física lo compenso con fuerza bruta. El tiempo no es un problema para mí, ni tampoco mis enemigos. Lo único que me falta es motivación, fuerza de voluntad y deshacerme de este dolor de espalda. Es igualito al de Tobey Maguire. Alpa dijo mientras se golpeaba la espalda un par de veces, tratando de enderezarse. Petra seguía confundida con las referencias de Alpa, aunque intentaba comprenderlas para identificarse mejor con Subaru, Al y Beatrice. Aún así, se concentró en la esencia de sus palabras. Cómo la bruja del tiempo fue lo suficientemente poderosa para enfrentarse a seres a los que Petra ni siquiera podía soñar con enfrentarse, y aún así ganar. Afirmó también cómo dentro del teatro esa ventaja era absoluta. Volviendo al motivo por el que te traje aquí.
Te traje simplemente por la ira que sientes ahora mismo, Petra-chan. Parece que has pasado de ser una niña dulce y compasiva a alguien que se enoja mucho cuando critica duramente a quienes te rodean, incluso a tus seres queridos, ¿verdad? No es que me parezca mal. Al contrario, apruebo profundamente tu forma de pensar y actuar con firmeza contra quienes te hacen daño y a tus seres queridos. Lo que me lleva a querer escuchar de tu propia boca qué alimenta tu ira y cómo la estás manejando. Entonces, ¿quieres hablar y decirme qué hay en tu corazón? Puedes abrirte a la linda Alpa-chan. Alpa declaró abiertamente sus verdaderas intenciones, sin ocultar nada. Petra, a su vez, permaneció en silencio unos instantes. Estoy muy enfadado. No, enfadarme no es suficiente. Siento una rabia que ni siquiera puedo explicar con sentido, o al menos no con palabras. Porque creo que sería difícil encontrar alguna que la exprese plenamente. Interrogación de cierre. Siempre pensé que Subaru era un poco consentido. Imprudente, alegre. Aunque tenía buenas intenciones, siempre se le daba fatal comprender los sentimientos de los demás. Y nunca se abrió a nosotros. Pero ahora, Subaru tiene algunos problemas. No, tiene muchos problemas. Problemas que no podemos solucionar solos. E incluso juntos, no sabemos si podríamos. No, repito, sé que no podemos solucionarlo todo. Sobre todo, no lo más importante. ¿Qué podría ser? Subaru es demasiado bueno. Tan bueno que da miedo. Que lo mataran y torturaran los de nuestro grupo, me da escalofríos y ganas de vomitar. Y él, simplemente los perdonó. Siempre lo perdona todo sin importarle. Creo que a los únicos que no ha perdonado es al culto de la bruja. Quizás porque lastimaron a quienes amaba en lugar de solo a él, ¿no crees? ¿Te diste cuenta de que eso suele ser lo que define a quien perdona o no la mayoría de las veces? Beatrice lo abandonó para que muriera por la maldición de Meili. Perdonable, porque no tenía un contrato que la obligara a preocuparse por él ni por los demás. Remirand lo torturaron y lo mataron. Fácilmente perdonable, porque le tomaron la mano mientras dormía y tenía pesadillas. Los candidatos lo abandonaron a él y a los demás a su suerte. Él los perdona, porque no mataron a nadie directamente. Y Pug lo congela y lo mata solo porque murió su hija. Perdonable, porque estaba cumpliendo un contrato y Subaru cree que fue su culpa. Las palabras, dichas con inmenso veneno, tomaron a Petra con la guardia baja. No esperaba algo así. Pero Petra no estaba en desacuerdo. Era la realidad de la situación. Subaru perdonaba a todos los que le hacían daño siempre que encontrara una buena razón, o al menos una pequeña. Sin guardar rencor, sin buscar venganza ni querer que pagaran por ello. Pero a quienes lastimaban a alguien que le importaba, los mataría o contribuiría a su muerte. Betelgeuse y Elsa fueron claros ejemplos de ello, como lo serían otros en el futuro. Deseo que aprendiera a guardar rencor también a las personas que ama. Tiene sentido, Petra-chan. Incluso me da dolor de cabeza pensar en la facilidad con la que deja ir la ira y el odio en nombre del perdón y la paciencia. Debería ser inspirador, pero termina siendo un círculo vicioso donde cree que hace lo correcto al perdonar a los demás, pero en realidad se está haciendo daño a sí mismo de la peor manera posible. También pienso que hay cosas que no se deben perdonar ni olvidar. Pero también pareces dispuesto a dar segundas oportunidades. Como con Meili, Ram. Pero no con Rosual. No es que esté en desacuerdo con guardarle rencor a ese payaso. Honestamente, es un caso único incluso para Subaru. Porque aunque ha lastimado a todos sus seres queridos, sigue siendo una pieza tan importante e indispensable que Subaru no puede permitir que lo encierren o lo maten. Su supervivencia solo dura hasta que se agote su utilidad, y eso solo ocurre cuando Emilia se convierte en reina o consigue la sangre del dragón divino para descongelar a los elfos del bosque Elior. Hablando de Rosual, Petra frunció el ceño. También lo consideraba un caso especial, porque aunque todos sabían lo monstruoso que era ese hombre, aún lo necesitaban. Y no sabía qué desearle, al menos no hasta que se cumplieran los objetivos de Emilia y Subaru. Pero sabía que quería que sufriera de alguna manera para pagar por el daño que había causado a tantos durante tantos años. Ese momento también la hizo reflexionar sobre algo. Un deseo particularmente egoísta que no podía ignorar. Me encanta Subaru. Interrogación de cierre. Me encanta lo increíble que es y lo amable que puede ser. Pero también lo talentoso que es. Y me encanta que nuestro Subaru haya logrado evitar los caminos que podrían haberlo convertido en una mala persona, aunque desee, aunque sea por un instante, que Rem hubiera aceptado su mano y hubiera vivido lejos de aquí, durante años y años, y hubiera sido feliz, en paz.
Me encanta su corazón. Pero hay algo que no me gusta. Su amabilidad. Su falta de amor propio. Su evidente baja autoestima, que hace que incluso un simple cumplido le resulte demasiado difícil de aceptar. Sí, lo sé. Adoro sus virtudes y también odio las negativas. No es que me atraiga igual que a ti, amiguito, pero entiendo tanto la admiración como la frustración que conlleva preocuparse por él. Las dos chicas hablaron abiertamente sobre esos sentimientos, todavía sonriéndose la una a la otra. ¿Y planeas intentar ganarte su corazón? No quiero dejar de amarlo. Pero también me da miedo que, algún día tenga que aceptar que no me corresponda como quiero. Ojalá pudiera decir que las personas que Subaru ama son increíbles, porque sé que lo son, pero ya lo han lastimado de tantas maneras. Así que lo amaré, le desearé suerte y lo ayudaré a ser feliz, incluso si no recibo el amor que deseo a cambio. Sentimientos puros, creo en eso. Para tu sorpresa, no eres la primera en este teatro en llegar a esa conclusión. Un tal pequeño león dorado podría venir a visitarte para hablar de ello algún día. No, eso no importa por ahora. Lo que importa es tu determinación. Aceptar que quizá no puedas tenerlo, pero aún así desear que sea feliz. Eso es algo que cualquiera puede entender, y es una de las mejores formas de amor que existen. Pero siempre te sugiero que no pierdas la esperanza de ser correspondido, Petra-chan. ¿Por qué? Petra parecía confundida mientras las palabras de Alpa parecían animarla a perseguir el amor del chico de cabello negro. La bruja del tiempo se acercó a la niña y le dio una pequeña palmadita en la cabeza. A veces, el amor nos da la fuerza justa para hacer lo imposible. Siempre y cuando, claro, se mantenga puro y se centre tanto en tu felicidad como en la de quien estás dispuesto a sacrificar la tuya. Siempre y cuando no sacrifiques tu cordura, no lastimes a quien quieres hacer feliz y lo des todo para encontrar la manera de ser feliz tú también. Vivir para ser felices a quienes amamos, y aún así encontrar la manera de ser felices nosotros mismos. Exactamente. Usa tu ira y tu furia para juzgar a quienes crees que lo merecen, ya que Subaru no haría algo así ni aunque su vida dependiera de ello, incluso cuando literalmente dependa, y ayúdalo a ser feliz como puedas. Ahora, puedes irte. Necesitarás descansar bien para los próximos arcos y eventos, o no tendré buenas reacciones de tu parte. Adiós. Petra gritó mientras todo ocurría. Ella fue levantada en el aire por algún tipo de fuerza invisible mientras Alpa la saludaba dulcemente mientras ella flotaba hacia arriba. La pequeña criada entonces salió volando por la puerta abierta. Petra voló a gran velocidad, girando por el aire, antes de estrellarse contra el suelo, justo enfrente de la puerta de su dormitorio, boca abajo con su ropa toda arrugada, su pijama casi cayéndose para revelar su ropa interior, si sus piernas no hubieran aterrizado con sus pies al lado de su cabeza. Así fue como Petra, al visitar la habitación de Alpa, fue expulsada de la manera más educada posible por la bruja del tiempo. La necesidad de golpear a otra bruja burbujeaba dentro de la chica, esos eran sus recuerdos, ira. No es solo un sentimiento. No es un grito, sino el silencio que lo precede. El momento en que el aire se vuelve pesado, en que el cuerpo se tensa, en que el alma se quiebra por dentro como un cristal bajo presión. La ira es el calor que sube sin previo aviso, el temblor que se inicia en los dedos, la mirada que hiere ante cualquier palabra. Es fácil llamarlo villano. Pero ante todo, es humano. El reflejo crudo, urgente e indómito de lo que ha sido herido. Nacido de la frustración, de la injusticia, del dolor que no tuvo espacio para respirar, y del grito de alguien que fue ignorado, del puñetazo no lanzado, de la respuesta tragada. Hace calor, pero también frío. Está la rabia que explota en segundos, y la que se pudre lentamente en el pecho, esperando el momento oportuno para extenderse al mundo que la rodea. Está la que destruye como un rayo, la que construye muros, y la que mata poco a poco. Pero dentro de ella yace una verdad incómoda. El deseo de ser escuchado. Dolor incomprendido, amor herido, miedo disimulado. A menudo, es el último recurso de alguien silenciado, herido, tan hundido que ya no pudo soportarlo más. Y por eso, la ira no es debilidad. De hecho, podría ser una fortaleza mal dirigida. Puede ser salvaje y desenfrenada, como una llama viva que, si se usa sabiamente, puede iluminar y proteger, pero si no se controla, puede quemarlo todo, incluso a quien la porta. La rabia quiere justicia, pero sin equilibrio puede convertirse en venganza. Al final, la rabia es como una puerta. Podemos atravesarla y encontrar la ruina, o podemos enfrentarla y, con esfuerzo, transformarla en valentía.
Con palabras como esas describiendo tales sentimientos, decir que Petra estaba enojada no describiría exactamente lo que la pequeña doncella sentía por dentro. Su corazón latía con fuerza de rabia. Y se dirigía a tantas personas diferentes, pero eso no contribuía a extenderla ni a disminuirla. De hecho, parecía que solo la empeoraba. El culto de la bruja ya era un grupo odiado, incluso despreciado, por la chica, igual que todos los que conocía. Eso era normal. Eran un grupo que hacía cosas horribles a la gente. Betelgeuse, no Gurese, sabía exactamente a quién odiaba y a quién perdonaría. Él la habría matado, habría masacrado a la gente de su aldea, y era responsable de la muerte de Rem y del inmenso dolor causado a Subaru, el chico que amaba. Regulus Corneas, Liebaten Kaitos, Royal Pard, Capella Emerada Lugunica y Sirius Romanee Conti, de quienes todos sospechaban que eran la fortuna. Seres que causaron inmenso caos, destrucción y muerte, todos impulsados por sus objetivos y deseos personales a través de sus evangelios, versiones menores del libro de Rosual y del original perteneciente a Echidna, la bruja de la avaricia. Habían hecho tantas cosas terribles en la exhibición que Petra había presenciado, que decir que eran las personas más odiadas en el corazón de la niña sería un hecho innegable, confirmado por la furia explosiva que ardía dentro de su pecho. Y más que nada, deseaba tener los poderes del santo de la espada, o del dragón divino, o incluso de las brujas, para poder devolverles todo el dolor que sentía a cada uno de ellos. Un deseo repulsivo de justicia vengativa contra esos seres opresivos y monstruosos que seguían lastimando a quien ella amaba. Así que imagina cómo se sintió cuando supo que Subaru había desaparecido, secuestrado por el culto de la bruja. Secuestrado por Pandora. Y ahora necesitaban la ayuda de Meili para llegar a la torre de vigilancia de las Pléyades y encontrar los libros de Subaru en caso de que sus recuerdos fueran borrados. Petra también sentía enojo hacia la gente de los campos. ¿Por qué? Porque una vez más, habían fallado en proteger a Subaru, no habían logrado evitar que saliera herido o muriera. Su trabajo era evitarlo, pero no lo hicieron. Y Petra también se culpó por ese fracaso, aunque ni siquiera había estado allí para evitarlo. Pero eso no detuvo la rabia que la embargaba, la furia casi irracional, el latido palpitante de una doncella enamorada que enfrenta la tormenta de tantos desastres inminentes que podrían haberse evitado. Y por eso ella estaba aquí también, todos estaban preparando el carruaje. Emilia, Beatrice, Reinar, Alibel y Sarestia, ahora con ella y Meili uniéndose para preparar el viaje. Y Petra se uniría a ellos. Porque después de conquistar la torre, lo que ahora podían hacer gracias a Subaru, todos comenzarían la búsqueda del chico de cabello negro a través del país. Algo que nadie podía impedirle hacer. Porque todos allí sabían lo fuerte que latía el corazón de aquella pequeña niña por el caballero de ojos aterradores y cabello oscuro, y por eso, ninguno de ellos tuvo la fuerza para detenerla cuando decidió seguirlos para ayudar a Subaru con lo que necesitara. Petra Leite se uniría a la batalla por Subaru. Incluso aunque ella fuera solo una niña pequeña, una simple sirvienta, sin muchas habilidades en comparación con las demás que la rodeaban. Subaru, espero que estés bien. Ella deseaba con todo su corazón, impulsada por la fuerza de aquellos sentimientos abrumadores, ayudar a quien amaba. Segundo día después de Priestella, se despertó parpadeando unas cuantas veces. Sus párpados estaban pesados por el cansancio, pero aún así, parpadeaba, lentamente al principio, luego más rápido a medida que sus ojos se acostumbraban. Al final consiguió mantenerlos abiertos, parpadeando solo ocasionalmente. Miró hacia arriba, al techo. Una repentina ola de nostalgia lo golpeó, aunque no reconoció el techo que estaba mirando. Yo, no reconozco este techo, fue lo primero que atinó a decir. Pero era extraño. No reconoció del todo la voz, aunque sabía que era la suya. Como por instinto se levantó. Sentado. Su espalda estaba ligeramente encorvada hacia adelante. Sus ojos recorrieron las cubiertas blancas, casi transparentes. Suave, mientras sus manos los rozaban, proporcionándole una sensación reconfortante. Al mirar a su alrededor, sus ojos se sintieron atraídos por la fuente de luz de la habitación, una ventana, y vio el viento agitando suavemente las cortinas transparentes. La luz del sol le daba a las cortinas ondeantes un hermoso brillo. Respiró profundamente y se sintió un poco a gusto. Entonces sus ojos se posaron en una figura en la habitación. Una mujer. Cabello largo y rubio, ojos azul oscuro. Llevaba un vestido blanco largo y limpio. Él notó su mirada. Ella lo miraba directamente. Y curiosamente, él no se sintió incómodo por su mirada. Fue una sensación extraña. Aunque su mirada era un poco fría, no parecía dirigida a él.
Había algo reconfortante en ello, como la mirada de alguien que siente lástima o afecto. Buenos días, Guest-sama. Antes de que pudiera terminar su frase, la mujer habló, interrumpiéndolo suavemente con una reverencia cortés y cuidadosa. Ambos se quedaron en silencio, mirándose fijamente por un momento. Su mirada lo puso nervioso. Me alegra verte despierto. Ahora, con tu permiso, me despido. Debo informar a mi esposo y al amo de mi esposo. Con tu permiso. Con otra reverencia respetuosa, se giró hacia las puertas dobles de la habitación y se fue. Ahora solo en la habitación, estaba confundido. Girando su cuerpo hacia el borde de la gran cama, una cama hecha para dos, con él acostado en el centro, salió. Sus pies tocaron el suelo. Una alfombra suave y reconfortante, cálida bajo sus pies, que ni siquiera había notado que estaban fríos. Con algo de esfuerzo se puso de pie. Al principio sus piernas se dieron un poco. Pero usando su recién adquirida fuerza, logró mantenerse en pie. Sus piernas temblaron un poco cuando dio el primer paso hacia adelante. Luego otro. Otro. Y otro. Poco a poco, sus piernas se fueron fortaleciendo. Y finalmente, se encontró caminando sobre la alfombra y llegando a las baldosas del piso. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando el suelo frío tocó su piel. El escalofrío le hizo tambalearse ligeramente. Como si estuviera experimentando sus primeros pasos, su primera sensación de frío. Todavía en pie. Continuó caminando por un rato. Avanzando, explorando la habitación. Era un dormitorio grande y cuadrado con una ventana-balcón en el lado derecho por donde entraba la luz del sol y el viento soplaba a través de las cortinas. Finalmente, llegó a un espejo que estaba sobre un escritorio. Cuando echó un primer vistazo, se sobresaltó un poco por lo que tenía delante. Cabello oscuro y despeinado, ojos oscuros penetrantes y aterradores, piel pálida. Y un pijama blanco con rayas azules. Se quedó mirando ese reflejo un rato. Movió un brazo, y el reflejo hizo lo mismo. Se llevó la mano a la cara, y el reflejo imitó el movimiento. Aclarando sus dudas y confirmando sus teorías. Esa fue su reflexión. Esa persona en el espejo era su reflejo. Esa era su apariencia. El cabello oscuro, la mirada cautivadora, la piel pálida. Lo dejó sorprendido. ¿Estás despierto? Sus palabras se perdieron una vez más cuando una nueva voz resonó en la habitación, haciéndole girar hacia la puerta del dormitorio ahora abierta. La misma mujer de antes estaba de pie en la entrada, observándolo. Pero junto a ella había una nueva figura, otra mujer, más baja que la primera. Cabello platino y ojos azul océano. Un vestido blanco corto, casi transparente. Su presencia irradiaba un aura tranquila y encantadora que lo hacía sentir extraño. Demasiado extraño. Veo que estás despierto y te mueves. ¡Qué bien! Parece que, a pesar del tiempo que pasaste inconsciente e inmóvil, tus piernas se adaptaron con normalidad. Me alegro. Me preocupaba que estuvieras demasiado incapacitado para moverte al despertar. Por suerte, estás bien. Un gran alivio. Sus palabras salieron en un tono alegre. Lo hizo sentir aún más extraño, aunque no de un modo que pudiera identificar como bueno o malo. Seguramente tienes muchas preguntas. Lo entiendo, es natural. Ahora, por favor, si me lo permites, me gustaría que me siguieras, si te sientes bien, claro. Pero no importa si no es así. Podemos esperar a que te sientas mejor, aunque sería preferible hacerlo ahora. Solo asintiendo, caminó hacia la mujer de cabello platino, cuya leve sonrisa se ensanchó cuando se acercó a ella, mientras que la otra mujer permaneció impasible ante su decisión de seguirlo en lugar de regresar a la cama. Dio un giro de 180 grados. La mujer rubia se hizo a un lado para dejar paso. La mujer de cabello platino tomó la delantera, con el chico siguiéndola, un poco nervioso. Se formó una línea ligeramente inconexa. La mujer de cabello platino al frente, el chico de cabello oscuro en el medio y la mujer alta y rubia detrás de ambos. Llegaron a una bifurcación en el largo pasillo. Girando a la derecha, continuaron. Sin hablar. La mirada del chico moreno vagó por el pasillo mientras caminaban durante varios minutos. Vio ventanas, adornos, jarrones con hermosas plantas. Cuanto más se alargaba el pasillo, más nervioso se ponía. No te preocupes tanto. Sé que debes estar nervioso, confundido. Como dije antes, tu inquietud es comprensible. Es natural que tememos lo que no entendemos. Pero no te preocupes, te guiaré, y otros también, para que aprendas todo lo que necesitas saber sobre ti y el mundo. Su mirada se giró para encontrarse con la de él, sus ojos azul océano se encontraron con los de él.
Sus palabras de alguna manera lo consolaron de una manera extraña. Quiero preguntar algo, por supuesto. Cuando él habló con nerviosismo, ella se detuvo y se giró para mirarlo. El gesto era encantador, casi hipnótico para cualquiera que la observara. Pero él no sintió nada. ¿Cómo me llamo? Fue una pregunta crucial. Porque desde que abrió los ojos, no supo la respuesta a la pregunta que resonaba en su cabeza. Y cuando él le preguntó, su sonrisa se hizo aún más grande. Esa pregunta era de esperar. Era inevitable que la hicieras tarde o temprano. Sí. Así como esperaba esa pregunta, también esperaba otras como, ¿quién eres? ¿Dónde estoy? Y más, incluso una docena de preguntas si fuera necesario para descubrir todo lo que no sabes. Responderé a cualquier duda que tengas. Se acercó al chico, que permanecía inmóvil. Entonces, con un movimiento rápido y delicado, tomó su mano izquierda con delicadeza. Entrelazando los dedos de la derecha con los de él, su otra mano agarró el dorso de la suya. Te encuentras en la mansión de uno de los arzobispos bajo mi mando, el arzobispo de la avaricia, Regulus Corneas, donde desde hace mucho tiempo solo viven sus esposas. Me llamo Pandora, la bruja de la vanagloria, líder del culto de la bruja. Poseo la autoridad conocida como vanagloria, que me otorgaste en el pasado. ¿Quién eres? Te han llamado de muchas maneras a lo largo de los siglos. Nombres, títulos, apodos. Diferentes formas, pero todas carentes de significado para mí, salvo las que tú deseabas que te llamaran. Porque el mundo importa poco. Con cada nuevo tú, un nuevo nombre. Pero ahora, tu nombre es Natsuki Subaru. Y hace 4 siglos, tenías otro nombre. Hace más de 8 siglos, otro más. Ella habló con entusiasmo, y su agarre se hizo más fuerte con las últimas palabras. Y finalmente obtuvo algunas de las respuestas que quería. Su nombre es Natsuki Subaru. Pero, ¿quién soy yo? Su sonrisa permaneció. Siguieron caminando. Llevado de la mano todo el camino, el chico, Natsuki Subaru, ya no podía soltarse de su pequeño agarre, ni siquiera intentándolo. Caminaron varios minutos más, con la rubia siguiéndolos. Finalmente, se detuvieron frente a un par de puertas nuevas, abiertas por la rubia, que les permitieron entrar. Una biblioteca. Una enorme. En el centro había una mesa perfecta para reuniones o para apilar varios libros. Cerca, un sillón, ligeramente apartado, cerca de una gran ventana, era uno de 3 en fila, separados entre sí. Había estanterías llenas de libros. Muchísimos, algunos apilados, otros tirados por ahí. La mayoría estaban polvorientos, como si el dueño no hubiera usado mucho la habitación, o si la hubiera usado en absoluto. Esa imagen, por alguna razón, le resultó familiar a Subaru. Como si alguna vez hubiera entrado en una biblioteca similar a esta, me preguntaste, ¿quién eres? Imaginé que estarías confundido. La verdad es que tus recuerdos se borraron. De vuelta al punto de partida. Todo lo que una vez supiste de ti mismo se ha ido. No puedo decir que sea bueno, ni que sea malo. Has vuelto a cero. Quizás, una oportunidad. ¿Oportunidad? Sí. Ella asintió, soltándole la mano. Se acercó a la mesa y cogió un libro que estaba encima. Se giró, se acercó al chico moreno y se lo ofreció. Él aceptó, sosteniéndolo con ambas manos y examinándolo. Un libro de tapa negra con su título escrito en letras naranjas. Natsuki Subaru, orgullo yo, escribí esto. En cierto modo, sí. Fuiste el autor de ese libro. Tu historia, tus decisiones, tu vida lo moldearon. La vida que viviste. La vida que Natsuki Subaru vivió en su propio viaje. Y no solo este, hay otros. Confundido. Confundido. Sí, debes estar aún más confundido que antes. Este libro, como los demás, responderá a tus preguntas en el momento oportuno. Sobre quién eras. Pero serás tú quien decida quién eres al final de tu viaje. Y yo estaré ahí para apoyarte durante todo el camino. Y en ese camino, te diré quién soy y qué relación tuvimos. Te ayudaré a recordarlo todo. En sus últimas palabras creyó oír un tono diferente. Más triste, nostálgico, y esperanzador. Como alguien que había perdido algo importante hace mucho, mucho tiempo. Entonces, pensó en abrir el libro, aunque le incomodaba un poco la portada, pero se detuvo cuando sus manos cerraron el libro, impidiéndole hablar. Ahora no. Primero necesitas descansar y comprender todo lo que aún no sabes. Silpi-san, por favor. Llévalo a comer algo. Después de tanto descanso, debe tener hambre. Quizás necesite recuperar fuerzas cuanto antes. Enseguida, maestro Pandora-sama. Subaru-sama, por favor, sígame.
Como le sugerí, le vendría bien recuperar fuerzas. Subaru no dijo nada y devolvió el libro. Porque presentía que, respondiera lo que respondiera, se vería obligado a hacer lo que se le pedía. Que tendría que acatar la petición como si fuera una orden, tanto para él como para la mujer que los seguía. Y sin intercambiar más palabras, la acompañó fuera de la habitación y la siguió por el pasillo, alejándose de la biblioteca. Dentro de la biblioteca, la figura de Pandora sostenía el libro, abrazándolo levemente. Antes de suspirar con tristeza, lo volvió a colocar sobre la mesa, aún sujetando parte del borde. Alcor, dijo tristemente antes de dejarlo ir. En su mente, pensó en los días de hace más de 800 años, de él. El que la vio. El que le enseñó. El que le regaló todo. El que se sacrificó por todos. El que creó las habilidades que ahora pertenecían a sus arzobispos. El que le fue robado. Y en su mente, había tomado una decisión hacía mucho tiempo. Recuperaría todo y cumpliría la meta que se había fijado hacía más de 8 siglos. Girándose hacia la puerta abierta, recorrió su camino. Su camino para unirse a su amado en esta nueva vida y guiarlo de nuevo a ser quien una vez fue. Fin del capítulo.